Y bueno, pues nada, os doy las gracias a todos por haber venido, espero no aburriros mucho y gracias a todos, como digo, en especial a Pedro por sus amables palabras. Bueno, pues el tema de la conferencia, como sabéis, es Sevilla en la Antigüedad. Vamos a hablar un poco de lo poco que sabemos, porque realmente nos gustaría saber muchísimo más de cómo era nuestra ciudad en época de la Antigüedad. Y la verdad es que tenemos poca información, pero tenemos lo suficiente como para poder decir algunas cosas. Bueno, pues en primer lugar nos damos cuenta que el terreno donde se asienta la ciudad, que es el Valle del Guadalquivir, es una tierra fértil en todo aquello que era la base de la riqueza en época antigua, ¿no? Ahí tenéis, bueno, pues un poco representantes de la agricultura, ¿no? Vosotros pensáis que el origen de la civilización, de la historia en nuestro mundo, pues se centra en Egipto y en Mesopotamia, ¿no? Que son casualmente zonas donde hay mucho sol y grandes ríos, ríos que se desbordan y que inundan tierras y que se hacen fértiles, ¿no? Y nosotros, a un nivel efectivamente bastante más modesto, pues también Sevilla era un terreno muy fértil porque tenemos un gran río e inundaciones. Teníamos inundaciones, que eso para nosotros es una calamidad, pues seguramente en la antigüedad era algo positivo, porque producía mucha fertilidad, ¿no? Luego tenemos una ganadería que ya en la antigüedad era famosa, ya había mitos, el mito de Gerión, se dice que Hércules vino aquí y robó los bueyes de Gerión. Bueno, pues es una tierra muy rica en una ganadería desde época, pues desde la prehistoria, ¿no? En Sevilla propiamente, la ciudad de Sevilla no, pero muy cerquita de Sevilla hay muchas minas, muchos terrenos con minas, desde Río Tinto, bueno, todo lo que es Sierra Morena. Actualmente sabéis que es una zona de una minería escasa, ¿no? Pero en aquella época era muy importante. En la antigüedad la minería en la zona esa era muy importante y atraía mucha gente. Y por último, hay también había un sector pesquero muy importante. En las costas de Andalucía hay pesca desde una época antiquísima. Por tanto, tenemos, diríamos, muchos alicientes que hacía que esto fuera una zona muy poblada y que atraía visitantes. Como consecuencia de estos rasgos de riqueza, pues se desarrolló también un sector secundario y un sector terciario, y lo vemos en la fuente. En primer lugar, la cerámica. Hay muchos restos cerámicos porque la cerámica servía para conservar todos los productos del sector primario que hemos estado viendo. Hay una curiosidad, que sabéis que en Roma hay un monte, que es el monte Testaccio, que está formado con data de la antigüedad, y se formó con los envases, sería una especie de vertedero, donde se tiraban los envases cerámicos del aceite, de los productos más o menos envasados que llegaban a Roma. Y analizando la procedencia de la cerámica, se ve que muchos de ellos proceden de la zona de Andalucía, incluso de Sevilla. Por tanto, hay referencias y tenemos además restos arqueológicos de muchos alfares. Una de las pocas referencias literarias que tenemos es de Julio César, que habla de la ciudad de Sevilla y nos dice que aquí había unos astilleros. O sea que en Sevilla se construían barcos, lo cual supone que había también una industria maderera. Y también tenemos restos, como veremos más adelante, que nos hablan de que en Sevilla se hacían una industria conservera de pescado. El famoso garum, no sé si habéis oído hablar del garum, que era una especie de pasta de pescado, era por lo visto un pescado con mucha sal para conservarlo, que se untaba. Por lo visto lo había de muchas calidades, había un garum infame, que sería de esto de pague 2 y lleve 3, y había otros que eran verdaderas delicatessen, que eran carísimos, y se hacía, hay constancia de que se hacía incluso en la ciudad de Sevilla, pero sabemos si era pescado de río o que entonces, como veremos, el mar llegaba más cerca. Bueno, pues también ahí tenemos constancia de la existencia de una industria de tipo siderúrgico, e incluso orfebrería. Todo esto también existió en la ciudad o muy cerca de la ciudad. Y por último, el comercio. Evidentemente, esta afluencia de riqueza hacía que vinieran muchos pueblos y que fuera una zona bastante rica. Bueno, pues los primeros pobladores que
nosotros consideramos que son los fundadores de Sevilla. Cuando se fundó Sevilla en el siglo VIII a.C., esto no era una zona deshabitada. Aquí parece que tenía su asiento la misteriosa civilización de Tartesos, que ya digo que es muy misteriosa. Es una civilización de la que tenemos pocos restos arqueológicos. Ahí tenéis uno de ellos, que es el famoso tesoro del Carambolo, que se descubrió muy cerca de Sevilla, pero no en la ciudad, sino en el término de, creo que de Camas. Y veis que son unas obras de oro, de una riqueza, en fin, nada más verlo se da uno cuenta que los pueblos que hicieron esta maravilla tenían un arte muy grande, ¿no? Tenían una técnica muy depurada. Pero ya digo, se sabe muy poco de los tartesios. Es un pueblo de tal manera que incluso no se sabe si propiamente llegó a ser un estado, si llegó a ser o si era una civilización. Parece ser que era una cultura de tipo ibérico, con una fuerte influencia celta, o sea que propiamente serían los famosos celtíberos, ¿no? Al fin y al cabo, Hispania es un país de celtíberos, es decir, de celtas e íberos más o menos mezclados. Pues esos serían los tartesios, porque conocemos el nombre de un rey de ellos, que es Argantonio, que es un nombre céltico, claramente, ¿no? Argantonio es el hombre de plata, el hombre de la plata. Y bueno, pues eso nos da idea de esta gente, ¿no? De quiénes eran esta gente. Sobre los tartesios tengo aquí un pequeño textito muy famoso, muy citado, que os lo voy a leer, es muy breve. Es un texto de Estrabón, que es un geógrafo griego, que dice que los turdetanos, bueno, porque los tartesios, a partir del siglo V a.C., empiezan a decaer y se les llama entonces turdetanos. Los turdetanos son tartesios decadentes, ¿no? Bueno, pues dice que los turdetanos son reputados como los más cultos de los íberos. Utilizan escritura y de su antiguo pasado poseen crónicas históricas, poemas y leyes en verso de 6.000 años. Una barbaridad, ¿no? Según dice, también los otros pueblos íberos utilizan escritura, pero no unos mismos signos, pues tampoco la lengua es común, sino propia de cada pueblo. Bueno, pues hace referencia, bueno, pues al pasado glorioso de Tartesos, que ya en época clásica, como veis, es un recuerdo del pasado, porque ya los turdetanos son tartesios decadentes, ¿no? Como hemos dicho, Tartesio es un poco venido a mí. Bueno, pues otra de las pocas muestras de la cultura tartesia es un fragmento muy conocido, que se le llama el bronce Carriazo, en homenaje al profesor catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, que era don Juan de Mata Carriazo, que en los años 60 descubrió esta pieza, la encontró en el Jueves. No sé si conocéis la anécdota. Resulta que iba por el Jueves mirando cacharros y tal, y vio a un hombre en un puesto que vendía esto como si fuera el tirador de una cómoda. Creo que le costó 1 duro o 5 duros, una cosa así. Él lo compró como si fuera... Y bueno, pues representa una diosa de la fertilidad, con los 2 triángulos que representan la fertilidad. Y es curioso que tiene el pico, lo tiene roto, seguramente por el que lo encontró. Era costumbre cortarle un cachito para comprobar si era oro. Pues si hubiera sido oro, efectivamente lo hubiera vendido, o a lo mejor lo hubiera fundido, o yo no sé lo que hubiera hecho, ¿no? Pero como era bronce, comprobó que era bronce, pues lo respetó. Y entonces, por lo menos, pues, es de las poquitas cosas que tenemos de los tartesios, ¿no? Hubo un investigador que era Schulten, de principios de siglo, que este hombre quería pasar a la historia como el Schliemann. Schliemann fue el que descubrió la Ilíada, o sea, la Troya, ¿no? Tomó en serio los poemas homéricos y descubrió Troya. Pues él pretendía ser el Schliemann de Tarteso y encontrar el verdadero asentamiento de la ciudad, que realmente no se sabe. Hay quien dice que Tarteso era Sevilla, otros dicen que era Huelva, en la desembocadura del Tinto y el Odiel, o incluso hay quien dice que era el río, que Tarteso era una civilización pero que no llegaron a formar un estado. Bueno, para la fundación de Sevilla propiamente tenemos un texto que es representado en esta imagen, que es de un poeta del siglo IV después de Cristo, que es Rufo Festo Avieno. Y este señor hace un poema que es un periplo. Un periplo es una navegación costera. En las condiciones de la navegación antigua sabéis que eran muy difíciles, no había brújula y los barcos eran cascarones de nuez, ¿no? Entonces era típico de la antigüedad viajar siguiendo la costa, no perdiendo la costa porque era un peligro, ¿no?
Bueno, pues Rufo Festoriano tiene un poema cuyas fuentes son de 1000 años antes, o sea, son del siglo VI a.C., por lo visto. Y este hombre pues reproduce el viaje de un señor que va bordeando toda la costa, de Hispania, llega a las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, se mete en el océano Atlántico, siguen por aquí, ¿no? Siguen esta ruta, llegan hasta Cádiz, fundación fenicia, la ciudad más antigua de Occidente, nada menos que del año 1100 a.C., es una barbaridad, más antigua que Roma, más antigua que muchísimas ciudades, bueno, la más antigua de Occidente, ¿no? Se meten por el río Guadalquivir, llegan a la desembocadura, se meten por Sanlúcar, la desembocadura de Guadalquivir, y llegan hasta donde el río es navegable. ¿Hasta dónde es navegable el río? Sevilla. Entonces esa es la fundación de Sevilla, ¿no? Los fenicios van bordeando la costa, fundan Cádiz, una ciudad que tiene una vida municipal muy importante y tiene una riqueza institucional muy grande, y luego se meten a Sevilla y la fundan también, pero parece que no tenía tanta vida municipal, era más bien un puesto comercial. Sevilla era una ciudad comercial donde ellos desembarcaban sus mercancías y comerciaban con los turdetanos o los tartesios, en fin, dependiendo de la época. Como estamos hablando de que este viaje se produce a mediados del siglo VIII, pues esa sería la fundación de Sevilla, que por cierto es simultánea a la de Roma, porque según la tradición Roma fue fundada el 753 a.C. Es decir, que Sevilla y Roma pues son de la misma época aproximadamente. Lo que pasa es que Roma tiene una fundación, diríamos, indígena, y Sevilla, como vemos, es el resultado de la interacción entre los fenicios y los indígenas, que serían los tartesios, ¿no? Según parece, y esto creo que es muy conocido, la desembocadura del Guadalquivir era muy diferente en aquella época, a nuestros días, ¿no? En el extremo del río pues había un gran lago interior, que la fuente le llaman el lago Ligustino. Y parece ser que las aguas de ese lago eran más bien saladas, o sea que el mar llegaba muy adentro, prácticamente hasta Coria del Río. Coria del Río, que creo que se ve aquí un puntito, tenía por lo visto claramente las mareas y el agua era de mar. Y eso explicaría por qué en Sevilla hay restos de garum con peces de mar. El lago Ligustino efectivamente ha desaparecido, pero bueno, aquí os enseño una foto del satélite Meteosat, ¿no? Donde se ve el Bajo Guadalquivir en febrero del 2010, que fue una época muy lluviosa. En febrero del 2010 hemos visto llovió muchísimo, y hubo varias semanas. Y entonces miramos aquí, vemos todas las lagunas de Andalucía bien llenitas, y vemos las marismas del Guadalquivir encharcadas totalmente. Entonces ahí está el lago Ligustino, visto desde arriba parece efectivamente un lago, en realidad es la zona de marismas. Los fenómenos geológicos, efectivamente el clima cambia, las tierras cambian, pero no es tan patente, o sea que quedan muchos restos muchos años después, ¿no? Entonces pues de alguna manera pues ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, podemos acercarnos también un poco a la palabra Sevilla desde el punto de vista de la etimología, ¿no? Analizándolo desde la filología. Bueno, pues la palabra Sevilla, sabéis que deriva directamente del árabe Isbilia. Algunos lo escriben con Y, pero bueno, prácticamente es Isbil. Las reglas que rigen la evolución de las palabras árabes al castellano son un poco caóticas. O sea, Isbilia no hay ninguna razón por la que tenga que evolucionar a Sevilla, es un poco al oído. Así como las palabras del latín al castellano tienen unas reglas, las del árabe no las tienen. Entonces Sevilla es lo que, diríamos, los castellanos oían cuando los árabes pronunciaban Isbilia. Y la palabra Isbilia, a su vez, es lo que los árabes oían cuando los romanos hablaban de Hispalis. En árabe no hay P, luego la P es lo que se convierte en B, ¿no? Hispalis. Entonces, analizando un poco la palabra Hispalis, comprobamos que la H es una grafía romana típica de palabras exóticas. Los romanos, cuando cogen una palabra que no es suya, le suelen poner H, es típico, ¿no? Es Aníbal. Bueno, pues ponen una H porque para que parezca así un poco más extraño, ¿no? Más exótica. Y luego la terminación en is es un sufijo claramente, de la tercera declinación.
Entonces nos quedaría Ispal. Y la I primera se puede considerar que sería puede ser un desarrollo de una vocal de apoyo, o hay quien dice que es un sufijo que indica ciudad, porque hay varias ciudades ibéricas que se llaman Ituxi, que es Martos, y Lerda, que es Lérida, hay muchas I. Entonces, el resultado, si se la quitamos, nos quedaría una raíz Spal, que algunos identifican con la palabra Span, por lo visto esto lo dice Arias Montano, que es un famoso filólogo clásico, ¿no? Pero en fin, a lo mejor no es muy científico, ¿no? Y proponen que puede significar llanura. Efectivamente Sevilla es una ciudad muy llana, pero de tal manera que la ciudad de Hispalis y el nombre de Hispania pues podrían estar emparentados etimológicamente, pero no es seguro, ¿no? San Isidoro, en su famoso libro que son las etimologías de San Isidoro, que es una obra de la que hablaremos más tarde, porque era sevillano, ¿no? Propone que Hispalis deriva de Hispalis. Sevilla es una ciudad que está fundada sobre Hispalis, estos palos, lo cual es un disparate solemne, ¿no? Porque Sevilla no tiene, o sea, la palabra Hispalis no puede venir de palos. Pero nos dice algo que puede ser verdadero, y es que en la ciudad, y de hecho han aparecido muchos restos de palos hincados en el suelo, que algunos pensaban que podían ser palacitos para evitar las famosas riadas, las inundaciones, o más seguramente pueden ser restos de actividad portuaria, porque Sevilla se funda alrededor del puerto. Sevilla es el resultado del puerto, de los barcos que llegan y descargan las mercancías y se ponen a comerciar. Esto es uno de los pocos restos arqueológicos que tenemos, una Astarte fenicia que está en el Museo Arqueológico y que nos demuestra que los fenicios estuvieron por aquella época aquí. Se lee la inscripción y bueno, está perfectamente clasificada, que sería uno de los idolillos que traerían los primeros fundadores de Sevilla, ¿no? Bueno, pues en el patio Banderas ahí tenéis una foto del 2009 donde aparecen restos. Ahí, por lo visto, ahí se ha encontrado el resto más antiguo de actividad humana en Sevilla, en concreto una cocina. Al parecer ha aparecido en el patio Banderas un fondo de hogar con restos que los arqueólogos determinan que era una antigua cocina y que han datado del mediados del siglo VIII. No sabemos si ya esta cocina estaba dentro de un núcleo urbano o sería una zona, como hemos dicho antes, poblada, pero que no llegaba a formar una ciudad. Sería a lo mejor una especie de factoría o de asentamiento. También ha aparecido aquí una basílica paleocristiana, evidentemente bastante posterior. Bueno, y ahora decimos algo sobre los fenicios, ¿no? ¿Quiénes eran los fenicios que vinieron a fundar Sevilla? Bueno, pues los fenicios, como sabéis, son un pueblo del otro extremo del Mediterráneo, donde actualmente de la costa libanesa, sería más o menos del Líbano, y eran ciudades independientes, Tiro, Sidón, Berito, Biblos, Trípoli. Eran ciudades independientes, aunque tenían entre ellas una especie de alianza religiosa, ¿no? Una especie de anfictionía. Y son un pueblo muy pequeño, pero muy importante, porque, por ejemplo, inventaron el alfabeto, inventaron muchas cosas. Y era un pueblo comerciante y marinero. Entonces viajaron muchos. Viajaron en rivalidad con los griegos. Aquí veis un poco el recorrido de las rutas típicamente fenicias. Así como los griegos colonizaron el Mediterráneo, pero sobre todo pusieron sus colonias en la costa europea, sobre todo Sicilia, la Magna Grecia, ¿no? El sur de Italia, bueno, llegaron a Marsella, una importante ciudad griega, y varias ciudades por la costa española. Los fenicios, sobre todo, bueno, también es cierto que los griegos fundaron Alejandría, que está en Egipto, y Cirene es colonia griega. Hay algunas excepciones, ¿no? Pero bueno, los fenicios bordean la costa, sobre todo la costa africana, fundan una importante ciudad que es Cartago. Cartago es fundación fenicia y se hace independiente y se hace un imperio que llega a rivalizar con Roma. Siguen por el norte como vimos, por el norte de África, llegan hasta las columnas de Hércules, llegan a Cádiz y se meten a Sevilla, ¿no? Como hemos visto anteriormente.
Y dice la tradición que Sevilla la fundó Hércules. Ese que, como todos los mitos, tienen un fundamento de verdad. Es muy típico de los mitos, que nos parece una leyenda disparatada, porque tenga un contenido verdadero. ¿En qué sentido es cierto que Sevilla la fundó Hércules? Bueno, pues el dios protector de los viajes de los fenicios era sobre todo Melkart. Melkart es una figura religiosa muy querida y muy venerada por los fenicios. Por cierto, la palabra Melkart es curioso porque es curioso observarla porque Mel significa rey. Y Cart es la misma raíz que aparece en Cartago. O sea, Cartago significa nueva ciudad. Entonces, Melkart es el rey de la ciudad. Cuando los fenicios construyen una ciudad, lo primero que hacen es crear un templo en honor a Melkart. Y entonces, en ese sentido, Sevilla pues es una ciudad fundada por Melkart, porque lo primero que hacen los fenicios al desembarcar es crear un santuario en honor a este dios. Ese hecho de la fundación de Sevilla por Hércules Melkart va a tener trascendencia, por lo menos a nivel simbólico, ¿no? Conocemos el escudo de Andalucía, pues ahí vemos a Hércules, a Melkart, ya totalmente romanizado, ¿no? Convertido en Hércules, acompañado de las dos famosas columnas que representan las columnas de Hércules, que hemos visto que es una de sus hazañas, sabemos que es una de sus hazañas, abrir el estrecho de Gibraltar, y se entiende que las columnas de Hércules son Gibraltar y Ceuta, ¿no? Y entonces, bueno, pues abre un nuevo camino, y además la columna también representa un poco la civilización, porque es el templo. La columna es lo que separa lo que está a la derecha de lo que está a la izquierda, lo que está arriba de lo que está abajo, el espacio sagrado y el espacio profano. O sea, la columna es el pilar de la cultura, de la civilización, y eso es lo que hace Hércules. Hércules es un héroe civilizador que funda ciudades, establece templos. Es un poco depredador también, porque claro, es el hombre primitivo, bueno, diríamos el conquistador primitivo que va robando los bueyes de Gerión, cuando encuentra riquezas. Es como los conquistadores españoles, que van un poco también, tienen un componente civilizador y también un componente un poquito depredador, ¿no? Hay un poco, por ejemplo, cuando roba las manzanas del jardín de las Hespérides, que es otra hazaña que también se supone que la hizo por aquí, por estas tierras. Bueno, pues resto de todo esto ha quedado en nuestra simbología, ¿no? Con sus famosas columnas. El escudo de Cádiz, pues ahí lo tenéis igual, pues no, un poco diferente, pero ahí también veis las dos leones, que es una cosa más simbólica. Eso la verdad es que no tiene mucho fundamento antiguo, pero sí se ve las dos columnas, y ahora comentaremos un poco lo de Plus Ultra. Esa simbología de Hércules, fundador con sus dos columnas, ha quedado en nuestra ciudad como un icono en la Alameda de Hércules, ¿no? Donde veis ahí, pues ahí, que habréis pasado muchas veces, pues están las dos columnas y arriba están los nombres de los dos fundadores de la ciudad, los dos fundadores antiguos. Por un lado Hércules, que era Melkart, como hemos visto, es el fundador mitológico, y Julio César como fundador real, porque Julio César tuvo una actuación muy importante en Sevilla, como veremos ahora. De todas maneras hay que decir que esto no es romano. Las columnas sí son de origen romano, pero no, su emplazamiento es de la calle Mármoles. Si habéis estado en la calle Mármoles, habréis visto ahí unas columnas que están en el suelo. Bueno, pues esas columnas fueron llevadas a este lugar y se adecentó un tanto en plan arqueológico, como un homenaje, esto en época renacentista. Ahora diremos exactamente algo más sobre la Alameda de Hércules, ¿no? Y ha quedado, la verdad es que yo creo que ha quedado como uno de los iconos de la ciudad. Por último, hay que referirse también que las columnas de Hércules no solo están en el escudo de Cádiz, no solo están en el escudo de Andalucía, sino que están en el escudo de España, con la famosa leyenda Plus Ultra, que al parecer en su sentido originario era non plus ultra, no más allá. Según parece, como antes os dije, los fenicios y los griegos tenían mucha rivalidad por la navegación por estas tierras, y los fenicios se anticiparon. Los fenicios son un poco anteriores, y establecieron ellos que las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar, era el límite del mundo. No se podía navegar más allá, porque era propiedad de ellos, era para los fenicios. De todas maneras, los fenicios, sabéis que bueno, llegaban hasta la costa de Finisterre, y como ellos iban navegando
por periplo, es decir, por navegación costera, ellos le daban un miedo horroroso meterse en el Atlántico, ¿no? Y entonces por eso, de ahí la leyenda non plus ultra, como una advertencia a los griegos de que esta zona es nuestra, no os metáis. Y también porque era peligroso efectivamente meterse más dentro, ¿no? De tal manera que esto sería el Finisterrae, el fin de la tierra. Pero cuando en 1492 se descubre América, entonces un poco después Carlos I de España pensó que era un símbolo bonito quitarle lo del non, una cosa simbólica, y poner plus ultra, más allá, que además tiene una dimensión tanto moral, ¿no? Que indica el espíritu de superación, ¿no? El espíritu de... Y de hecho, bueno, pues España hizo su gesta yendo más allá, metiéndose por ese mar tenebroso y descubriendo América. O sea que la columna de Hércules es muy bonito porque da mucho juego, como veis. Es la fundación de Sevilla, la fundación de Andalucía y la fundación de España. O sea que... Bueno, ahora nos centramos un poco en cómo sería un poco la geografía de la ciudad primitiva. Entonces, creo que no se ve mucho, pero bueno, veis ahí un poco, intuís el contorno del casco histórico de Sevilla, que sabéis que es gigantesco, es uno de los cascos históricos más grandes de Europa, ¿no? Y entonces ahí os tengo señalado, por ejemplo, en el número 1 se ve un espacio que es la Alameda de Hércules. Eso estaba claramente fuera de la ciudad antigua, y eso hasta época renacentista era una charca, era una laguna, porque según parece, fijaros que hay muchas calles largas de norte a sur, la calle Trajano, la calle Amor de Dios, bueno, la avenida de la Constitución, la calle Sierpe, Cuna, Tetuán, muchísimas calles largas de norte a sur. Según parece, esto recuerda el antiguo trazo del río, porque hay referencias claras de que el río, que va por este lado, ¿no? El río Guadalquivir, en esta época iba más hacia el este, o sea que por aquí pasaba el río, ¿vale? Y de hecho, esto es un brazo muerto, que se inundaba y eso era una charca. Ahí también hay referencias de que en la parte del Arenal, se encharcaba, cuando había lluvia, pues y de hecho la calle Gamazo pues se llamaba antiguamente el compás de la laguna. La laguna se formaba ahí, que es donde está ahora, por lo visto, la Molviedro, la calle Castelar, todo eso por lo visto era una pura charca, ¿vale? Luego el río pasaba mucho más hacia el este. Y estos numeritos que veis aquí son puntos geográficos donde se han encontrado restos arqueológicos, todos relacionados con el río. Son postes hincados en el suelo, o sea que San Isidoro como filólogo no valía mucho, pero ahí dan el clavo, ¿no? Porque seguramente él tendría noticia de eso, a lo mejor en su época pues estaban más evidentes, ¿no? Bueno, pues este que está aquí arriba, esto está por lo visto en el Hospital de la Sangre, ¿veis? Y ahí se han encontrado, una cata se ha hecho y se ha comprobado que hay restos de actividad portuaria. Esto está en la Encarnación, en los famosos restos de la Encarnación. Esto es por la calle Sierpe, por el Cine Imperial por ahí. Bueno, distintos sitios. Esto es la avenida de la Constitución y este está en la Puerta Jerez. Bueno, entonces, y por último lo que quería comentaros es que el número 2, era el núcleo de la primitiva ciudad. El núcleo de la primitiva ciudad se centraba en la zona de San Isidoro, además es lo más alto de Sevilla, es lo que se suele llamar la collación de San Isidoro. Es el punto más alto de Sevilla y por lo visto ahí se centraba el núcleo de la primitiva ciudad. Veis que está un tanto encajonado porque, como hemos visto, el río pasaba en aquella época por aquí y luego por este lado teníamos el Tagarete, que es un antiguo arroyo, que sabéis que la calle Arroyo, la tenemos aquí al lado, está canalizado debajo, de tal manera que venía por aquí el Tagarete, luego se venía por este lado, cruzaba por el sur y ya desembocaba a la altura donde está ahora la Torre del Oro. Luego, por este lado la ciudad no podía crecer mucho, y por este lado tampoco, ¿no? Que podía crecer un poco longitudinalmente, a lo largo, al norte y al sur. Bueno, pues aquí tenéis un personaje que es Amílcar Barca, que es cartaginés. Hemos visto que Sevilla es fundación fenicia, lleva una vida lánguida en época de los turdetanos, pero desde luego muy pronto cae en la esfera cartaginesa, aunque no sabemos hasta qué punto se hizo efectivo
la conquista cartaginesa. Se sabe que Amílcar Barca, por ejemplo, estuvo en Sevilla. Este es un personaje cartaginés que estuvo en la ciudad de Sevilla y reforzó mucho el poder cartaginés ya enfrentada a Roma, ya como enemigo de Roma, ¿no? Aquí está representado, por cierto, veis que lleva una maza al hombro y bueno, está representado como si fuera Hércules Melkart. Por cierto, la palabra Amílcar es Melkart. Aparece, es un prefijo que parece que indica hijo o amigo, algo relacionado con Melkart. Y Barca es una palabra fenicia que está relacionada con Barak, o sea, el nombre de Barack Obama, no sé exactamente, en árabe creo que significa algo así como noble o grande. Pues se llamaría este señor Melkart Barak, ¿no? O sea que se ve claramente que es una lengua parecida al árabe, ¿no? Bueno, la conquista de Sevilla cae en manos romanas con ocasión de la Segunda Guerra Púnica, que no la vamos a contar aquí porque entonces no quedamos tan... Pero bueno, básicamente os planteo un poco, sabéis que la Segunda Guerra Púnica fue una especie de venganza planeada por los cartagineses después de la derrota de la Primera Guerra Púnica. Y cuando se planteó la guerra, vosotros sabéis que los romanos esperaban el ataque cartaginés, pues el mismo escenario donde había sido la Primera Guerra Púnica, es decir, Sicilia, Cerdeña, esperaban batallas navales. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando Aníbal, con su famoso ejército de elefantes, cruza el Ebro, cruza los Pirineos, cruza los Alpes y se planta en la retaguardia romana, saqueando todo y bueno, y entonces derrotando a los romanos batalla tras batalla. Bueno, la Segunda Guerra Púnica para los romanos fue una situación horrible, estuvieron a punto de desaparecer. De hecho, en Roma cundió el pánico. Después de la derrota de Cannas, en Roma cerraron el Senado, cerraron los templos y dijeron, sálvese quien pueda. Aníbal ad portas. Lo que pasa es que Aníbal cometió el error de no atacar y bueno, los romanos se recuperaron, derrotan a los cartagineses y como consecuencia de su derrota, de la derrota de los cartagineses, Sevilla cae en poder romano. Y aquí tenéis a Escipión Africano, que es un general romano, que es el que conquista Sevilla. Este sería el primer, como Fernando III el Santo, ¿no? El primero que conquista la ciudad ya en el ámbito un poco que nos toca más cerca, ¿no? Parece que tiene un lobanillo o un chichón, ¿no? No sabemos si eso fue la... Bueno, Escipión el Africano conquista Sevilla, derrota a los previamente había derrotado a los cartagineses en la batalla de Ilipa Magna, que está ahí en Alcalá del Río, y entonces crea la colonia de Itálica, que es una ciudad hermana de Sevilla en época antigua, que bueno, pues después fue abandonada, ¿no? Después vino a menos. Pero la colonia de Itálica es muy importante porque es la primera colonia de ciudadanos romanos creada, bueno, la primera o de las primeras, porque últimamente he leído que hay otras, pero bueno, es de las primeras colonias de ciudadanos romanos establecidas fuera del territorio itálico. Y por eso le dan el nombre de Itálica como homenaje, ¿no? En recuerdo. Aquí se asentaron soldados romanos veteranos de la guerra, de la Segunda Guerra Púnica. Se les licenciaba, se les daba un lote de tierras y muchos de ellos se casaban con mujeres indígenas y formaban familias que ya estaban romanizadas, ¿no? Bueno, pues el hecho de crear la ciudad de Itálica tan cerca de Sevilla es un poco ambiguo. No sabemos si es que Sevilla entonces todavía era muy bárbara, ¿no? Para los romanos no era una zona muy... pero la crearon muy cerca, ¿no? Por lo cual hay también quien dice que era para vigilarla, en fin. Lo cierto es que ahí está la ciudad, ¿no? Fueron rivales durante mucho tiempo. Y ahora llegamos a la figura que es el fundador o el refundador de Sevilla, ¿no? Que es Julio César, que efectivamente sabemos por fuentes literarias que estuvo en Sevilla. La guerra civil, sabéis que César se enfrenta con Pompeyo en una guerra civil que fue también tremenda. Y parece ser que, por cierto, la ciudad de Sevilla abrazó la causa de Pompeyo. Parece ser, los testimonios nos dicen que, aunque había división de opiniones, las autoridades de Hispalis
optaron por Pompeyo. Sin embargo, César hizo gala de su proverbial generosidad, y además que hay muchas muestras de ella, ¿no? Y fue bastante generoso con la ciudad. La perdonó y le concedió la condición de colonia de ciudadanos romanos. Cuando se construyó una colonia nueva como la que hemos visto en Itálica, que es más antigua, porque Itálica se funda a finales del siglo III a.C., al final de la Segunda Guerra Púnica. César es de mediados del siglo I a.C., o sea, casi 2 siglos después, ¿no? Cuando se fundaba una ciudad antigua, se hacía un trazado de calles de norte a sur y de este a oeste, cortadas en líneas rectas, con un espacio centro que era el foro. Pero claro, como Sevilla era una ciudad que ya existía, pues no sabemos cómo reordenaron un poco la ciudad para que tuviera las típicas instituciones de las colonias romanas. La tradición clásica de que Sevilla fue fundada por Hércules y por César se ve, por ejemplo, en estas lápidas. Esta es una lápida, como veis ahí, pues, hay una referencia a Jesús y a María, y luego dice: Hércules me edificó, Julio César me cercó, es decir, me construyó las murallas de muros y torres altas. El rey santo, San Fernando, me ganó con García Pérez de Vargas. Entonces esto, diremos que es la memoria de la fundación de Sevilla, con sus dos fundadores, Hércules y César. ¿Cómo sería la Hispalis en época de César? Bueno, pues ahí estos trazados son un tanto hipotéticos, y por tanto no podemos fiar con toda... Creo que no se ve mucho, pero bueno, para que os hagáis una idea, parece ser que el núcleo, aquí el 1, que sería el norte, la muralla norte, sería la Cuesta del Rosario. El punto más alto de Sevilla parece que está en la calle Aire, que está muy cerca de San Isidoro, ¿no? Esto es la zona de San Isidoro, que os dije antes. Luego, aquí donde se centran estos numeritos es donde están los mármoles de la calle Mármoles, que parece ser que era el antiguo foro, el foro de la ciudad indígena que César convierte en colonia. Y el número 4, el que está por aquí al sur, es la calle Fabiola. O sea que veis que era la aldea de los galos de Asterio Obelix, pues ya era Nueva York comparado con Sevilla, ¿no? En aquella época. Aquí, pues, una construcción hipotética de cómo podría ser el trazado. Es la misma zona que os estoy diciendo. Aquí en el centro estarían... aquí estaría el templo de la calle Mármoles, sería el 1, este cuadradito. Luego, debajo de la iglesia de los filipenses, San Felipe Neri, San Alberto, creo que se llama la iglesia de San Alberto. Debajo de la iglesia, por lo visto, hay un resto de un gran edificio, posiblemente religioso. Entonces, quiere decir que toda esa zona sería el foro de la ciudad, que después ha sido invadido por edificios, ¿no? Y debajo en la calle Argote de Molina, por lo visto también hay restos de un edificio grande. Luego eso sería el foro, el centro, ¿no? Y este sería el Cardo Maximus, que era la calle principal que dividía la ciudad de norte a sur, y este sería el Cardo Decumanus, un poco irregular porque aprovecharía, todo esto suponiendo que el entramado viario no haya cambiado mucho, que es bastante estable, sabemos en la historia de las ciudades, a no ser que haya destrucciones brutales, ¿no?, de grandes catástrofes, suele ser bastante estable. Entonces, esta sería la calle Pajaritos, esta chiquitita, esta sería la calle Aire, esta sería Cabeza del Rey Don Pedro, creo, o Corral del Rey, y esta sería la calle Abades. Pero bueno, es hipotético, no es seguro. Este es digamos, el núcleo de lo que sabemos de la Sevilla primitiva, la calle Mármoles. De ahí sacaron las columnas para las columnas de Hércules en época medieval. Y una se la cargaron, sacaron una también y se les rompió. O sea que parece ser que el templo estaba dedicado a Hércules, pero no sabemos si eso es una tradición un poquito apócrifa, como existe la idea de que Hércules no se sabe a ciencia cierta a quién estaba dedicado el templo. De todas maneras, fijaros el tamaño que tenía. O sea, que decir que la ciudad era pequeñita, pero tenía un urbanismo bastante importante, ¿no? No era una mera... Era chiquitita, pero era una ciudad. Parece ser que después de César la ciudad tiene un gran auge, y
y hay varias referencias históricas de que Sevilla se convierte en una ciudad grande porque está muy bien situada. Está entre Córdoba, que era la capital de la provincia de la Bética, y Cádiz, que es una ciudad que hemos visto que es muy importante. Luego está también cerca de Carmona y de Écija, que eran dos ciudades relativamente importantes, y en la Ruta de la Plata. Luego una ciudad que tiene un auge muy grande. Y parece ser que lo que ahora es la Plaza de la Alfalfa, que aquí veis en una fotografía de principios de siglo, la Plaza de la Alfalfa fue el segundo foro que se construyó. Los romanos, cuando eso se ve en la misma ciudad de Roma, había un foro primitivo, pero como la ciudad crece, pues los distintos emperadores crean nuevos foros, incluso algunos especializados. Una especie de mercado de la carne, o el foro de Trajano, el foro de los distintos emperadores, ¿no? Que eran como centros comerciales. El foro era como un centro cívico donde se celebraban transacciones, se ponían los mercados, y la Alfalfa además ha conservado un poco en Sevilla ese sabor de ser el foro de la ciudad, por un sitio muy comercial, que incluso tenía un mercadillo aunque de todas maneras por lo visto el mercadillo es del siglo XIX, o sea que no está totalmente enraizado en la tradición romana, pero bueno, sigue siendo un poco algo que atrae un poco a los negocios, ¿no? Y es una plaza, fijaros el tamaño que tiene, según parece era más grande en una época, o sea que hay varias manzanas de casa que se han comido terreno. Pero bueno, fue como el segundo foro de la ciudad en su ampliación hacia el norte. Aquí veis una foto donde están los famosos restos de la Encarnación, que os animo a que vayáis a verlo porque son muy curiosos, en el edificio polémico edificio que han hecho allí, ¿no? Bueno, pues hay bastantes restos, que entre ellos unos restos de una fábrica de garum, de la pasta de pescado esta que os estaba hablando antes, bastante antiguo, lo cual nos demostraría que eso estaba en una zona extramuros. Estaba fuera, era como una especie de parque industrial fuera de la ciudad, es decir, ya más allá de la zona, o sea, la Encarnación ya quedaban afuera de la ciudad. Y luego hay restos más tardíos de zona residencial, con grandes casas, lo cual nos indica que la ciudad tuvo un auge hacia el norte y se convirtió en zona residencial, con grandes casas, o sea, no es zona de extrarradio de un barrio malo, ¿no? A los pies de la Giralda, supongo que todos que habréis pasado, todo sevillano que pasa por Vera de la Giralda, bueno, pues una de las cosas que ve son esas lápidas que están ahí, que son material reutilizado por los árabes para construir el minarete, y la lectura de esas lápidas nos demuestran que donde está ahora la Plaza Virgen de los Reyes también fue un tercer foro de la ciudad. Un foro que, según parece, por analogía con lo que aparece en otras ciudades, se compara podría ser el foro de las corporaciones. En Sevilla había muchos colegios, muchos gremios de pescadores, de estos sectores industriales de los que hemos hablado, de alfareros, de productores de garum, ¿no? De astilleros, y esta gente tenía una especie de colegio, que era una especie de sindicato, de gremio, una historia así, y donde ellos realizaban sus transacciones, parece ser que era en la Plaza Virgen de los Reyes. Esto es una hipótesis, no está del todo, que en aquella época, como digo, estaba muy cerquita del río, porque el río, recordad, estaba más hacia el este. Debajo de la actual iglesia del Salvador, sabéis que hay una mezquita, debajo de la mezquita hay un templo paleocristiano, y debajo del templo paleocristiano parece ser que estaba la basílica de la ciudad, es decir, el Palacio de Justicia. Era el extremo del foro, el foro que hemos visto que estaba en la calle, o sea, en la plaza de la Alfalfa, la plaza del Pan, toda esa zona que sigue siendo una zona así también con muchos puestecitos, una zona un poquito comercial, pues en un extremo había un gran edificio civil y debajo estaba, o sea, que es donde corresponde a la basílica. Que la basílica, digo, el Palacio de Justicia, era un templo, era un edificio que no era religioso y era para realizar los juicios y las transacciones comerciales. De tal manera que
haciendo ya un cuadro así un poquito simple, ¿no? Podemos tener que ya en Sevilla, en época imperial, pues sería una ciudad, y aquí tendría, bueno, pues el cardo máximo y el cardo decumanus, ¿eh? Esta sería la calle Alhóndiga, y seguiría por, en fin, iría hacia el sur, hacia la zona donde se cruzan los caminos, que sería la Alfalfa, que sería como el foro central, y seguiría hacia el sur. Y luego, pues, el cardo decumanus, pues sería la calle Águilas, llegaría efectivamente a la Alfalfa, luego la Alcaicería, y llegaría pues hasta donde empezarían ya las actividades de tipo pesquero. Y este sería el antiguo brazo muerto, del que quedaron restos, que antes os hablaba del Arenal, ¿no? y de lo que dijimos antes de la Alameda de Hércules. Y entonces vemos aquí como el foro de las corporaciones, que es este que estaría aquí abajo, que es este de la Plaza Virgen de los Reyes, el templo de la calle Mármoles, que sería el foro primitivo, y ahora supuestamente aquí caería fuera de extramuro, al este, estaría el anfiteatro, que según la tradición, Santa Justa y Rufina murieron en la zona de donde está ahora la Trinidad, ¿no? La iglesia de los Salesianos, que también está cerca del instituto. Es una tradición y que además, por cierto, le ha dado nombre a la estación de Santa Justa e incluso más para allá el polígono de San Pablo. Toda esa terminología. Pero bueno, no sabemos hasta qué punto eso es. Muchas veces estas tradiciones pues no son tan antiguas, ¿no? Y se supone que había un circo. Esto es hipotético totalmente, ¿eh? Este sería el famoso Tagarete del que antes hablamos, ¿eh? Que está debajo de la calle Arroyo y que desemboca al lado del río Guadalquivir. Y aquí estaría el acueducto que traía agua de Carmona, que los restos que nosotros vemos ahora no son romanos, ¿eh? Son árabes, pero parece ser que los árabes van reconstruyendo sobre base de que ya había establecido los romanos. No os dije antes que, por ejemplo, Triana, en esta época, es un capítulo aparte, es otra ciudad, está ahí muy cerquita, y eso todavía sabemos que los trianeros pues tienen una especie de separatismo local, ¿no? En el buen sentido, y un barrio con mucha personalidad, y eso tiene su fundamento, porque es que Triana era otra cosa, era otra cosa. Seguramente no existirían los puentes. Bueno, el único puente, que es el de Triana, el puente de Isabel II, pues no sabemos si ya en época romana funcionaba o no. Bueno, pues ya vamos acercándonos, llegamos a un poeta del siglo IV después de Cristo también, que es Ausonio. El hombre tiene un nombre un poquillo feo, ¿no? Pero bueno, que era de Burdeos, ¿eh? Y este hombre tiene un poema muy curioso que habla de las ciudades más grandes de la antigüedad, y entonces menciona entre las ciudades más grandes de la antigüedad, habla de Roma, por supuesto, Constantinopla, que era la segunda Roma, Cartago, Antioquía, Alejandría, Tréveris, Milán, Capua, Aquileia y Arles. Y luego de nombrar estas ciudades dice: y después de estas me recordarás a mi querida Hispalis, la de nombre ibérico, a la que recorre un río marinero y a la que toda Hispania somete su poder. No compite contigo ni Córdoba, ni Tarragona, ni tampoco la opulenta Braga, asentada en el Golfo del Océano. Entonces, este testimonio ha dado a algunos para pensar que Sevilla fue elegida como la sede para el vicario de la diócesis de la Galia, según parece en la ordenación del Imperio Romano en época ya tardía, pues en Hispalis se creó una especie de provincia de segunda categoría gobernada por un vicario, y la capital podría estar en Sevilla, pero esto es hipotético, porque incluso estos textos hay quien dice que no se refiere a Sevilla, se refiere a Mérida. Pero claro, Mérida no le viene bien eso de nombre ibérico, porque Mérida es un nombre romano clarísimamente, no es Emérita. Y luego Mérida, hombre, tiene el río Guadiana, pero el río Guadiana, llamarle marinero el río Guadiana no parece muy apropiado. En cambio, al río Guadalquivir en esta época sí lo era, ¿no? Entonces, los estudiosos consideran que se refiere a Sevilla, que tuvo un gran crecimiento en la antigüedad tardía.
Sabemos muy pocas cosas, como veis, nada más que estamos hablando a grandes rasgos, de cómo era la vida cotidiana en la Roma, en la Hispalis romana, ¿no? De las pocas cosas que sabemos las pocas noticias es la introducción del cristianismo. Sabemos que el año 287 después de Cristo, Santa Justa y Rufina son martirizadas, son mártires cristianas. De todas maneras, las noticias aparecen en el Pasionario Hispánico, que es un documento relativamente fiable. O sea, parece ser que el fondo es auténtico, pero es un poco legendario. Las noticias están un poco exageradas, un poco en plan hagiográfico, es decir, poniéndolo a los mártires como unos quizás excesivamente heroicos, ¿no? Pero esto ha calado mucho en Sevilla. De hecho, bueno, pues son las santas patronas y se le atribuye, este es un famoso cuadro de Murillo, se le atribuye la protección de la torre en los importantísimos terremotos que ha habido en esta ciudad a lo largo de la historia, ¿no? En concreto, bueno, el famoso terremoto de Lisboa, que fue en 1755, que claramente no es este porque Murillo es anterior, ¿no? Pues, bueno, fue un terremoto muy devastador, ¿eh? Y la Giralda, pues un edificio muy alto y sin embargo, pues se conservó, ¿no? Dice la leyenda, dice el Pasionario Hispánico que Justa y Rufina eran alfareras de Triana, o sea que serían en realidad de Triana más que... Pero fueron juzgadas en Sevilla, porque de hecho el martirio se supone que fue aquí cerquita, ¿no? Aquí veis los cacharros por el suelo, ¿no? Y cuenta el acta de los mártires que pasó por la puerta de su tienda, ellas tenían los alfares y lo vendían, y pasó por la puerta de la tienda una procesión en honor a Salambó, que es una diosa madre relacionada con Adonis, que es un dios, que por cierto es un dios fenicio, o sea, lo cual nos daría a pensar que el año 287 todavía había tradiciones fenicias en Sevilla, aunque también se puede pensar que se introdujeron más tarde porque Adonis es un dios muy venerado en otras zonas del imperio, o sea que a lo mejor no había continuidad directa, ¿no? Bueno, pues dice que pasó la procesión de Salambó y entraron en su tienda para pedirle un donativo y le rompieron varios cacharros. Y entonces ella pues organizó allí una trifulca y dice que la Santa Justa y Rufina rompieron a su vez el ídolo, o sea, la estatuilla que portaba, y entonces organizó allí un follón tremendo y fueron juzgadas y fueron condenadas a muerte, ¿no? Y son muy populares, ¿no? De hecho, pues han tenido muchísimo culto en la ciudad. En las actas del Concilio de Elvira, que veis que es muy poco posterior, desde el 287 después de Cristo, pues del 300-306 después de Cristo se celebra el Concilio de Elvira, que es en Granada, y ahí, en las actas aparece el nombre del primer obispo sevillano, o sea, ya había aquí un obispo que es un tal Sabino. Y es curioso que el Concilio de Elvira, una de las recomendaciones que se hace a los creyentes es que no destruyan los ídolos de los paganos. No sabemos si es una alusión a que le pareció que lo de Santa Justa y Rufina estuvo un poquillo, ¿no? Se pasaron un poco también ellas rompiéndole, pero bueno, a lo mejor es casualidad, ¿no? Y ya por último, terminamos